Muy buenas noches y bienvenidos a Depredadores. En la sesión de hoy vamos a estudiar uno de los casos más desagradables, más duros de toda la trayectoria de nuestro programa. Me refiero a Albert Fish, un conocido asesino americano que abusó sexualmente de más de 100 niños, a los que además troceó, torturó y comió. Comenzamos. Si atendemos a los hechos que nos ocupan, sobre todo cuando analizamos crímenes especialmente terribles, nos parece imposible cómo alguien puede llegar a entender la mente de según qué asesinos. El doctor Paumar, hola César, buenas noches. Hola, buenas noches, David. Va a ser quien una vez más nos ayude a desentrañar qué pasa por esas cabezas que no parecen humanas. En el caso de hoy, la de Albert Fish. ¿Nos pones un poco en antecedentes sobre los hechos? Estoy de acuerdo contigo. Un caso de perversidad sin parangón en los anales de la psiquiatría criminal. Es un hombre que si pensamos como caso, puede ser un caso bonito, un caso interesante, es una mente muy retorcida, digna de estudio. Sin embargo, es una espantosa historia, ya que dejó tras de sí multitud de víctimas. Estamos viendo en la fotografía, la apariencia es de un entrañable anciano que fue actor de por lo menos 15 asesinatos, 15 niños y decenas, quizás cientos de mutilaciones en otras tantas víctimas, y sobre ellos parece ser que experimentó todo tipo de atrocidades, vejaciones y fantasías sexuales aberrantes que el ser humano es capaz de imaginar. Por situarnos cronológicamente, estamos hablando del primer tercio del siglo XX. Como veremos enseguida en la ficha, Albert Fish sobre todo comete sus crímenes en los primeros 30 años del siglo XX, y como ha dicho muy bien César, estamos hablando de una cifra realmente espantosa. Más de 100 niños víctimas de todo tipo de vejaciones. En este programa hemos visto todo tipo de perfiles de víctimas, como luego hablaremos, de lo que luego hablaremos, pero siempre es un tema especialmente sensible el de los niños. Vamos a pasar ahora a ver la ficha de Albert Fish. Además hemos de aclarar que su nombre de pila no era Albert, se lo puso él mismo, que no le gustaba el que tenía, que era Hamilton Fish. Veamos la ficha. Nombre: Albert Fish. Apodo: El Ogro de Nueva York. Fecha de nacimiento: 19 de mayo de 1870. Fecha de la ejecución: 16 de 1936, prisión de Sing Sing. Número de crímenes: abusos sexuales a más de 100 niños, 15 víctimas mortales comprobadas. Lugar de los crímenes: casi todos los estados de Estados Unidos. Perfil criminal: asesino en serie, sadismo, masoquismo, exhibicionismo, voyeurismo, pedofilia, fetichismo y canibalismo. Verdaderamente, casi podemos decir que no falta un aspecto siniestro, una perversión de la que no sea protagonista Albert Fish. Decía el doctor Paumar hace un momento que la apariencia de este asesino es casi entrañable, ¿no? Un anciano en su última parte de vida, y han podido comprobar en la foto, no solo la que tenemos en el plasma, sino también la que aparecía en la ficha, que efectivamente no parece en principio una persona que oculte tantísimos secretos oscuros. Vamos a entrar ahora en la infancia de Albert Fish. ¿Cómo un monstruo de este tipo se crea, se genera? Primero, háblanos un poco, César, de sus circunstancias. ¿En qué ambiente se crió? Este hombre nació, hay que situarlo, su nacimiento en 1870 en Washington. Era hijo de una familia de clase baja. Se quedó huérfano a los 5 años y él y sus 9 hermanos fueron acogidos, internados en un orfanato, donde él experimentó sus primeras y desagradables experiencias de abusos, de maltratos, incluso tuvo algún accidente cuya repercusión fue un traumatismo craneoencefálico grave, con lo cual ese cerebro, esa mente infantil, ya fue dañada de diversas formas antes de los 10 años. Y esos daños que se producen en la infancia son irreversibles. Lo digo porque muchas veces también oímos que determinados asesinos han sufrido accidentes de pequeños y pueden darse daños irreversibles, pregunto. Cuanto más precoces son los traumas, las lesiones, pues más difíciles son, lógicamente, de
las repercusiones son más a largo plazo, más profundas y más difícilmente tratables o recuperables. Y con respecto a su familia, porque César nos ha comentado la cuestión de que tuvo que abandonar el hogar familiar para integrarse en un orfanato donde sufrió abusos, pero hay otra cuestión importante, ¿no? Y es que en su familia ya había precedentes de trastornos mentales. ¿A qué se refiere esa historia? Quizá... Sí, por eso decimos que ya antes de nacer esta mente ya se encontraba en riesgo, ya había una importante carga genética, pues tenía antecedentes de primer grado, 2 tíos habían muerto en manicomios, incluso su madre tenía trastornos de la sensopercepción, parece ser que tenía algún tipo de psicosis o algún tipo de esquizofrenia. Hermanos suyos, un par de hermanos también tuvieron algún tipo de trastorno mental relacionado con el alcohol y otra con retraso mental. Quiero decir, ya había el desarrollo del sistema nervioso central, de su cerebro, ya contaba con unos genes anómalos que presentaban una vulnerabilidad para un desarrollo trastornado. Por tanto, estamos hablando de una situación familiar desestructurada. Hablamos de episodios de trastornos dentro del ámbito familiar. Y ahora nos podrías contar cómo era él. Vemos ahora su foto de perfil en pantalla. ¿Cómo era Albert Fisch de joven, de adolescente? Se fue estructurando una personalidad, aunque no tengo muchos datos, en la que ya había ciertos intereses sexuales anormales que cobraban mucha importancia. Había preferencias sadomasoquistas. Había un interés por asesinos caníbales. En su juventud, pero ya mayoría de edad, ya estuvo frecuentando círculos de prostitución homosexual. Una pregunta, masculina. Cuando dices que hay un seguimiento de criminales en serie y de caníbales, ¿te refieres a qué? Porque hemos visto ya uno que hacía con recortes de periódico y demás. ¿Él también hacía un seguimiento de este tipo? Parece que le interesaba ese tema. Parece que ya se iba quedando, había un cierto placer, interés morboso en esa serie de cosas, una cierta focalización en esa serie de incidentes que a la mayoría nos espantan y a él pues parece que le estimulaban bastante la sexualidad. Vale, entonces nos habíamos quedado en que en un momento de su vida también bastante joven es cuando se introduce en entornos de prostitución. Y ahí tuvo sus primeras experiencias masoquistas, posteriormente ya cruzó la raya de la criminalidad, pasó a la edad de 20 años, creo que es de entonces cuando se data las primeras violaciones y primeros asesinatos de niños, y posteriormente, ya en la década de los 20 y tantos, comenzó a tener sintomatología, tal y como está en su historia, sintomatología de esquizofrenia. Ya empezó a tener alucinaciones, a tener delirios, ya a pensar que hablaba con Dios, delirios místicos religiosos en los que pues él pensaba que podía ser Jesucristo, que podía hablar con Dios, a obsesionarse morbosamente con la idea del pecado, de la culpa, del tormento, del dolor, de la penitencia. Y hasta ese momento pues parece un poco el típico momento de un primer brote psicótico, o al menos al leer yo la biografía es lo que me he encontrado, como en el caso del que estudiamos hace unas cuantas semanas, que fue el del vampiro de Sacramento. Sin embargo, la evolución fue completamente distinta. Ya. Bueno, luego hablaremos acaso Sí. de esa evolución. Vemos pues Albert Fisch o la historia de una degeneración progresiva, efectivamente con un cúmulo de circunstancias iniciales que prometían hacer difícil una evolución natural en esa personalidad hasta llegar a los extremos que estamos estudiando. Veamos ahora el vídeo que hace un recorrido por toda su vida. Albert Fisch, cuyo verdadero nombre fue Hamilton Fisch, nació en 1870 en el seno de una respetable familia neoyorquina, en la que, sin embargo, existían numerosos antecedentes de perturbación mental. Desde una edad muy temprana, atraído por el sadomasoquismo, se divierte infligiendo dolor a los demás y sobre todo a sí mismo. Sigue atentamente los artículos de crímenes en la prensa y colecciona recortes sobre asesinos en serie caníbales con los que se siente identificado. A los 20 años viola a un niño en Washington y asesina a su primera víctima. En esa época comienza a sufrir alucinaciones de tipo religioso y vive obsesionado con la idea del pecado, creyendo que la única forma posible de expiación es a través del sacrificio personal y el dolor. A lo largo de su vida llegó a ser detenido 8 veces, aunque por delitos
poco vinculados a sus perversiones sexuales. Tentativa de estafa, robo. También enviaba cartas obscenas a los anuncios de contactos en periódicos. Aunque es internado 3 veces en un hospital psiquiátrico, se le deja salir al poco tiempo, en cada ocasión tras considerar que no es peligroso ni está loco, sino que simplemente sufre una personalidad psicopática de carácter sexual. Albert Fish fue capturado por la policía el 13 de diciembre de 1935 gracias a una carta que el propio asesino envió a la madre de una víctima que había secuestrado, en donde le cuenta sus aficiones por el canibalismo y cómo se decidió a probar carne humana por primera vez con el cuerpo de su hija. Fue condenado a la silla eléctrica y ejecutado en la prisión de Sing Sing el 16 de enero de 1936. En el vídeo se ha mencionado el hecho de que Albert Fish enviaba cartas obscenas a la sección de contactos de algunos periódicos. Esto llama mucho la atención. ¿Qué sentido tiene para una persona así este tipo de actividades? Yo lo entiendo como una provocación exhibicionista propia del momento. Quiero decir, este hombre hubiera hecho diabluras si hubiera tenido internet, si hubiera tenido los medios de hoy en día, porque sí que es un verdadero catálogo de parafilias, de perversiones, e intentó experimentar al máximo con todo lo que tenía a su alcance. Entonces, dentro de ese disfrute de lo que es acosar, espantar, torturar a los demás, pues estaba eso, el llegar a hacer cartas obscenas y cartas incluso, bueno, como más adelante veremos, cartas sádicas explicándole a una madre cómo había torturado a su hija. Eso sí, efectivamente, luego tendremos ocasión incluso de escuchar en boca de César un texto de la carta que envió Albert Fish a la familia de la víctima. Hemos hablado antes también de que en su familia había episodios ya de trastornos mentales. Entonces ahora te digo una pregunta con un carácter más general. El hecho de que haya, por tanto, trastornos dentro del árbol genealógico, dentro de la familia, ¿supone, por tanto, una cierta transmisión segura de esos trastornos a los descendientes? Se han hecho muchos estudios sobre la heredabilidad, estudios genéticos sobre las enfermedades mentales. En concreto, este personaje sí que parece que tenía antecedentes de primer grado de psicosis, o sea, de esquizofrenia. Se ha demostrado que la esquizofrenia se hereda de una forma que no se sabe exactamente bien de qué tipo, no es una herencia poligénica, intervienen varios genes. Los estudios que hay con enfermos, o sea, con gemelos monocigóticos y cigóticos, los estudios de adopción que se han hecho con pacientes con esquizofrenia, demuestran que sí que hay una unión explicada más allá de lo que es el aprendizaje o el vivir en el mismo contexto. Sí que hay unos genes implicados en la tendencia a desarrollar, en que ese cerebro desarrolle una enfermedad mental tan grave como la esquizofrenia. O sea que no hay una seguridad absoluta, pero sí que digamos que hay más probabilidades. Sí, hablamos de probabilidades, pues depende de los estudios, te puedes encontrar pues que puede ser de un 1% a un 15-16% de riesgo añadido si tienes un padre o una madre con esquizofrenia, partiendo de la base de que este hombre, pues, de que sus tíos tenían esquizofrenia y que su madre tenía esquizofrenia, que tampoco lo sabemos, ¿no? Porque los datos son un poco erráticos y no son claramente fiables. Sí, en nuestro programa sí que es cierto que no siempre podemos manejar toda la información que necesitaríamos para emitir dictámenes exactos. Albert Fish, más de 100 víctimas, parte de las cuales fueron asesinadas y las demás pues, sometidas a todo tipo de atrocidades. Pasemos al perfil de las víctimas. ¿Qué nos puedes contar sobre el blanco de su búsqueda, de su caza, ya que estamos en programa de depredadores? Eran niños, generalmente varones, de clase media-baja. El perfil era afroamericano. Eran niños en los que él podía seducir fácilmente, ofreciéndoles golosinas o dinero, y además que luego la policía no se iba a molestar demasiado en saber de ellos. Pasamos ahora a una pregunta muy delicada, sobre todo en el caso que nos ocupa, y es ¿qué hacía Albert Fish con esas víctimas una vez que las tenía pues, a su merced? Sin entrar en demasiados detalles, porque la verdad es que en el caso que, como digo, que estamos estudiando, se puede llegar a extremos absolutamente desagradables. Sí, es justo prevenir a la audiencia que a la hora de cenar, pues que el entrar en detalles con este tipo de barbaridades pues puede ser incompatible con hacer una buena digestión de la cena, ¿no? Entonces este hombre pues hacía casi de todo, o sea, como digo, un amplio
abanico de lo que podía llegar a hacer con niños que a veces los tenía secuestrados, les torturaba, les sometía a humillaciones y a veces les amputaba miembros o genitales y luego igual se arrepentía y los dejaba sueltos, que no, que los mataba y tenía distintos tipos de relaciones sexuales con ellos y luego acababa la faena pues comiéndose partes, trozos y bueno, y no olvidemos que hay un factor muy importante en este hombre, que no solamente era sádico, sino que además... Vemos ahora, por cierto, perdona que te interrumpa, a una de sus últimas víctimas. Precisamente es el rostro de la niña a cuya madre envió la carta que sirvió para detenerle. Perdona, continúa. Sí, que quiero decir que así como este hombre pues hubiera sido el deseo de cualquier psicoanalista, que además Freud por aquel entonces, cuando este hombre estaba en su máximo apogeo, publicó su ensayo para una teoría sexual en el que hablaba de las aberraciones sexuales, pues este hombre, la cabecita de este señor, pues tenía el más variado elenco de retorcimientos, de variaciones en lo que es la normalidad en la búsqueda de un objeto sexual o de actividades sexuales y de experiencias sexuales inusuales, ¿no? Que pasaban desde la coprofagia al vampirismo, a la autocastración, etcétera, etcétera, etcétera. Una pregunta, ya que hacía todo ese tipo de barbaridades a sus víctimas, ¿qué es lo que persigue? Porque muchas veces, como espectadores, cuando nos enteramos de noticias tremendas, a veces te asalta la duda, ¿no?, de exactamente qué es lo que persigue, por qué hace eso, cuál era el motor, el leitmotiv para llevar a cabo este tipo de conductas. Yo creo que este era un asesino muy complejo, porque sí que había una parte que tenía que ver con crímenes sexuales, con una parafilia, con un criminal sexual, con un disfrute sexual anómalo, pero no únicamente, porque en otros momentos pues, dice pues, que seguía una serie de órdenes divinas, parece que podía haber un componente más psicótico en el que él a veces estaba buscando un castigo divino, o incluso dice que cuando estaba matando a esos niños, pues él esperaba que en el último momento apareciese un ángel, como en el caso de Abraham, que le dijese que pusiese fin al sacrificio. O sea que sí que, por eso digo que es un caso muy, muy complejo, en el que había un montón de motivaciones conscientes e inconscientes. Desde luego lo más claro es lo perverso, ¿no? La perversión sexual, ese disfrute sexual, más allá de en las fronteras de la experiencia humana, pero que además era simultáneo con una vida de casado y de padre. Quiero decir que no es como el caso de otros asesinos en los que son sexualmente impotentes o socialmente inhábiles. En este caso, pues no es el caso. Y además ¿no? Creo que no hay información referente a abusos o daños a su propia familia. Por eso, por eso digo que sabía cuándo lo hemos visto en otros asesinos, ¿no? En otros asesinos organizados y en serie, que tenía clara la diferencia entre lo que era un disfrute de su parafilia y lo que era su familia, lo que eran sus hijos, y que podía llevar, o sea que el potencial para llevar una vida normal, una sexualidad normal lo tenía, pues tuvo 6 hijos, quiero decir, eso sirve como prueba evidente. Como prueba fehaciente de que este hombre no era impotente, cosa que sí lo era Jeffrey Dahmer, por ejemplo, que era incapaz de llevar una vida normal, y sin embargo luego pues podía tener las conductas más verdaderamente repulsivas, que son dignas del enfermo mental más enfermo, o sea, conductas como la coprofagia o las lesiones que se provocaba él introduciéndose agujas en el periné y en el escroto, que sí que habla de eso, no lo ves más que en casos más graves de autismo, de retraso mental, de personas que tienen anulada la capacidad del dolor, del asco. Y ahora estamos viendo, por ejemplo, ya que César ha comentado lo de que se introducía alfileres en la zona genital, vemos una radiografía donde se aprecian en esa misma zona pues, los alfileres todavía introducidos dentro de su cuerpo. Ya que hemos hablado un poco del número de víctimas, de lo que hacía con ellas, de su perfil, también interesa hablar un poco ahora del modus operandi. Estamos en Depredadores, es evidente que una persona que acaba con 100 víctimas o abusando de ellas tiene que tener una especie de estrategia, de procedimiento para actuar. Yo sé que hay muy poca información al respecto y siempre no me cansa de repetir que en ocasiones ponemos a nuestros invitados un poco contra la pared para que emitan suposiciones, ¿no?
En otros asesinos que hemos estudiado, pues veíamos cómo pues, tenían su modus operandi efectivamente. Si te acuerdas de John Wayne Gacy, por ejemplo, cogía el coche, se iba por zonas donde podía haber pues, prostitución masculina y iba buscando sus víctimas, se las llevaba a casa, engañándolas. Albert Fish, ¿tenemos alguna idea de cómo conseguía, algo has adelantado sobre cómo conseguía a sus niños, ¿no? Sí, pues imagino que pobres niños mendigos en la calle y los llevaba, era un hombre con muy buena pinta y encima pues podía sobornar a gente desfavorecida, niños desfavorecidos, les podía embaucar para que le acompañasen y luego ya pues él pues ya digo, hacer prácticamente lo que le daba la gana, pero hacerlo también para no ser descubierto, porque tenemos que pensar que es un hombre que fue detenido por lo menos en 8 ocasiones por distintas causas, ninguna de ellas crímenes violentos. Incluso fue hospitalizado en 3 ocasiones en hospitales psiquiátricos en los cuales no se le consideró ni tan enfermo ni tan peligroso como para darle el alta. O sea que sí que es un hombre que tenía cierto grado de control a lo largo de su vida para saber lo que hacía y para ir mudándose de estado en estado en cuanto veía que las cosas, que las circunstancias y que las pruebas le apuntaban a él. Albert Fish, por tanto, un ser inteligente que era capaz de camuflar su propio estado enfermo a los médicos de los hospitales. Pero Albert Fish iba más allá, como ha adelantado César, de hacer daño y torturar a niños. Él mismo se infligía también duros sufrimientos, pero ese tema, el tema de la relación entre el sadomasoquismo, lo vamos a ver después de una breve pausa que dedicamos a la publicidad. Enseguida volvemos. Desde joven, Albert Fish disfrutaba con el dolor ajeno, pero también con el propio. César, ¿nos puedes explicar un poco qué relación guarda el sadismo con el masoquismo? Porque como en Albert Fish se conjugan las dos facetas de una manera tan íntima, no acabamos de entender bien, porque podemos entender que una persona disfrute, si está enferma, pues con el dolor ajeno, pero que simultáneamente él mismo también se inflija ese tipo de acciones para sufrir. ¿Qué explicación tiene? El placer del dolor tiene la explicación de una gran alteración en el desarrollo evolutivo de esa persona. Una de las primeras fases del desarrollo, como digo, psicoevolutivo del niño es distinguir entre lo que hace daño y lo que da placer. Entonces podemos entender que es una de las diferenciaciones básicas de muchos seres vivos, ¿no? Entonces, ¿cuán enfermo se tiene que estar? Cuando uno le da placer el dolor y viceversa, encuentra dolor, o sea, a través del placer. Quiero decir que cuando esto no está discernido y no puede, eso se va desarrollando a lo largo de la vida y tiene que haber unas experiencias que hagan que haya una distinción y una capacidad para encontrar placer y huir del dolor. Es que claro, no estamos hablando de una fantasía sexual dentro de las conductas saludables en el sentido de jugar un poco al sometimiento, un masoquismo suave. Sí. Estamos hablando de conductas extremas. Estamos hablando, como ya se ha dicho anteriormente, de introducirse agujas en la zona genital. Estamos hablando, por tanto, no de una fantasía sexual, que eso entraría dentro de una conducta saludable, sino ya de algo patológico, ¿no? de extremos absolutos. Sí, hablamos de un trastorno, de una parafilia, es un trastorno de la inclinación sexual, en el que hay una experiencia de excitación asociada al dolor. O sea, y no solamente pueda ser en un grado mínimo, que se supone incluso dentro de la normalidad, incluso puede formar parte de las fantasías sexuales de las parejas, sino llegar a un extremo de exclusividad. Quiero decir que de que solamente se puede uno disfrutar de la sexualidad haciendo daño a alguien o haciéndose daño a uno mismo. De hecho, estos son casos ya descritos ya desde finales del XIX. Graf Ebing, que fue uno de los pioneros de la sexología, ya hablaba eso de cómo personas se excitaban maltratando un objeto sexual o viceversa, siendo maltratados por su objeto sexual. Entonces, que tiene que ver con, como digo, con una cosa que a pequeñas dosis puede formar parte de una relación sexual, de la variedad de una relación sexual normal, ¿no? Entonces, hablamos de que el sexo y la agresión están muy cerca, se tocan, ¿no? Pero bueno, llegado al otro extremo, que es el extremo que tenía este hombre, pues solamente podía disfrutar sufriendo o haciendo sufrir, ¿no? Pero hasta extremos que parecen inconcebibles, ¿no? Con Albert Fish, cada pregunta nos introduce en un nuevo tema que daría para todo un programa. Vamos a pasar ahora al aspecto de la paranoia.
Albert Fish reconoció cuando se detuvo que él pues, venía a experimentar casi llamadas divinas para actuar como lo hacía. ¿Nos puedes explicar un poco ahora es la cuestión de su condición psicótica o paranoica, de esa otra realidad, ese tipo de ensoñaciones que tenía? Fue uno de los argumentos de la defensa, que este señor era un esquizofrénico paranoico, y la verdad es que había muchas cosas que son típicamente o que suenan a paranoia, ¿no? Y el mismo hecho, este se le llamó también, otro de los sobrenombres que tuvo, fue el maníaco de la luna, que era en luna llena es cuando él bailaba desnudo y hacía sacrificios a la luna. Él dice que era como una especie de hombre lobo, que la luna llena le surgía los apetitos de comer carne humana, o sea que el canibalismo, pues según él, muy asociado al plenilunio. Entonces vemos que son pensamientos mágicos, pero que tienen mucho que ver con una psicosis y con un delirio. O sea, ¿él se sentía alguien especial o por qué? Pues a veces se sentía Jesucristo, dicen, o a veces se sentía que hablaba con Dios, pero solo a veces, porque el resto del tiempo era una persona de apariencia normal, que pudo dar el pego a la policía, que pudo casarse, que pudo tener hijos, que trabajaba como pintor, que se mudó por un montón de estados, y entonces que sí que pudo tener ese tipo de experiencias inusuales, psicóticas, que consideramos que son como anormalidades en el pensamiento y en la sensopercepción, pero que luego fue capaz de controlarla suficientemente como para llevar una vida con unos mínimos de funcionamiento y de adaptación. En ese caso, sobre todo teniendo en cuenta además que él tenía su propia familia y que era capaz de llevar la doble vida sin ningún problema, debo preguntarte si tenía remordimientos, si cabe la posibilidad de que tuviera remordimientos por lo que hacía, tanto en su faceta psicótica como en su faceta, se supone que racional, normal. ¿O no? Él dormía tranquilo. Pues es que eso también es una incógnita. Uno de los psiquiatras que lo entrevistó al final de su vida, cuando estaba encarcelado, dijo que había un total desapego emocional, que le daba igual haber matado a los niños, también le daba igual que le mataran a él. Quiero decir que sí que había trastornos de la empatía muy graves, pero debía ser un hombre inteligente, o al menos esa inteligencia compensó pues el que no le pillaran antes. Y en el caso de la luna llena, como has mencionado, que él mismo reconocía que en las noches de luna llena experimentaba una especie de éxtasis, como de exaltación de sus propios sentidos. ¿Hay alguna explicación científica en el tema de la influencia de la luna llena? Porque no es el primer criminal que estudiamos que experimentaba esos especies de ataques de digamos, máxima intensidad en sus sentidos que le llevaba a hacer cosas. Se hablaba mucho, ¿no? Si la luna llena nos excita, y incluso se han hecho estudios en urgencias, en plantas de agudos, sobre si hay más ingresos y si la psicopatología es más aguda en ese momento del mes en el que hay la luna llena. No se ha concluido en nada, realmente no hay una asociación clara estadística. Tenemos esa intuición, ¿no? Por eso se les llama lunáticos a los locos, que quiere decir que se alteran con la luna, ¿no? Pero yo creo que de momento, a día de hoy, realmente no hay datos científicos, simplemente son elucubraciones y saber popular, que muchas veces el saber popular está en lo cierto. No digo que no se pueda demostrar, no quiere decir que no sea verdad y que en un futuro no podamos encontrar esa causalidad. Supongo que en muchos casos nos encontramos con casualidades y hay que determinar si efectivamente es fruto puro de un accidente o si realmente hay algún vínculo. Pasamos ahora a la cuestión del perfil criminal. Teniendo en cuenta lo que se tardó en conseguir arrestarlo, ¿estaríamos por tanto ante un criminal de tipo organizado? Pues sí, que tenemos un perfil de víctima, era un hombre que borraba su rastro, que pese a las barbaridades que hacía no le cogieron, que llevaba una doble vida. Entonces había mucha organización, aunque hubiera mucha locura en esa cabeza, sí que había autocontrol, había una capacidad de discernir para dónde no podía ir y qué pasos en falso no tenía que dar. Entonces sí que había una gran organización y planificación y en el desarrollo de toda su actividad criminal. Vamos a pasar ahora a una cuestión importante, llamativa, que es la referente al momento en el que surge el primer indicio que permite empezar a investigar de manera bastante eficaz la identidad del asesino de los niños. Y me refiero a la carta que Albert Fish envía a la familia de una de sus víctimas
Además, si recordáis, hemos visto el rostro de la niña hace un rato en la pantalla. César, ¿a qué viene la comunicación con las familias? Pues, Lo primero, si quieres, como tienes el texto, para que vean ustedes en qué nivel nos movemos, sí. te agradecería que leyeras un fragmento de ese texto impresionante. Hemos de recordar que este texto que va a leer a César fue dirigido a la madre de la víctima, que así la leyó. Sí, aquí pone textualmente, en declaración de Albert: decidí comérmela. La llevé a una casa abandonada, en la que me había fijado. En el primer piso me desvestí completamente para evitar manchas de sangre. Cuando me vio desnudo, se echó a llorar y quiso huir, pero la alcancé, la desnudé, se defendió mucho. Me mordió y me hizo algunos rasguños. La estrangulé antes de cortarla en pedacitos para llevármela a casa toda su carne, cocinarla y comérmela. Me preparé un estofado con las partes más tiernas. No pueden imaginar cuán tierno y sabroso estaba su culito asado. Tardé 9 días en comérmela por completo. Dice, no me la tiré, aunque hubiese podido hacerlo de haberlo querido. Murió virgen. O sea, La foto además aparece de la niña con su familia. Es una carta estremecedora. mandada a su madre. Mandada a la madre de la víctima. Casi es inconcebible la osadía y el carácter maligno del autor de semejantes líneas. El caso es que la mandó. Y al menos sirvió, aparte para, supongo, infligir todavía más dolor en la familia de la víctima, empezar ya auténticas investigaciones sobre quién era el autor. Esta fue la prueba que hizo que le detuviesen y que le imputasen los asesinatos. En efecto, entonces yo te pregunto a qué viene mandar esa carta, casi como contando los hechos a la madre. Exactamente qué finalidad tiene en un caso así esta carta que resulta tan absolutamente gratuita. El crimen ya se había cometido. Para él era una víctima más, un número más, que supongo que en ese momento casi estaría ya buscando la siguiente. ¿A qué viene mandar la carta a la familia? Pues yo, puestos a elucubrar, pues la verdad es que no me extrañaría que hubiera en esta carta ya un deseo de que le cogiesen y de pagar sus culpas. Es que, porque es extraño, de verdad es que es extraño después de haberlo hecho, pues que el mandar esta confesión, ¿no? Además una confesión claramente demostrando que había sido en pleno ejercicio de sus facultades mentales y bueno, que Dios la que dio la alarma y permitió que la policía le cogiese por 9ª vez, pero esta vez sí que le atribuyese los crímenes. Entonces eso, porque otras veces había mandado otra serie de cartas, pero en este caso a mí me suena más a confesión y a buscar él mismo su prisión, Su propio condena, castigo, ¿no? su propio castigo, que es que además eso también encaja, ¿no? Al fin de sus días, estamos hablando que detuvieron con 65 años. 65 años, que es el asesino más. Fíjate qué trayectoria, qué currículum criminal. Los demás, pues con 30 años, este hombre, pues toda la vida, desde los 20 años, ¿no? Hasta matando que y torturando mismo... niños, y prácticamente esto me suena a que se quería dejar coger. Vemos de nuevo el rostro de esta última víctima. Casi, efectivamente, como dice el doctor Paumar, fue Albert Fish quien facilitó la pista que tendría la policía. Entonces, ¿el juicio cómo derivó? El juicio con esta pista, es decir, y yo casi lo vinculo con la pregunta que te suelo hacer siempre al final del programa, referente a tu dictamen. Tu diagnóstico sobre esa mente tan compleja, tan retorcida de Albert Fish. Pues se reunieron varios peritos psiquiátricos y algunos esgrimían la hipótesis de que este hombre era un psicótico, de que era un esquizofrénico y que era inimputable, y sin embargo la mayoría pues hablaron de que a pesar de todas las barbaridades, que muchas de ellas eran casi incomprensibles si no era en estado de máxima locura. Hablando de barbaridades, acabamos de ver el periódico donde salió anunciado precisamente el secuestro de esta niña que luego justificaría esa carta a la madre. Pues lo consideraron como un psicópata con una serie de desviaciones sexuales, pero imputable, y así de hecho se decidió su ejecución. Pero digo yo, entonces los abogados supongo que intentarían demostrar que no era responsable de sus actos, pero no prosperaría. Sí, de hecho es que además tenían tesis claras, tanto los fiscales como los abogados, porque hay cosas que son de loco muy loco,
O sea, que es que son cosas de loco muy loco y cosas que son de psicópata muy psicópata. Pero aquí lo que tenemos que ver y lo que no tenemos que olvidarnos es que se puede ser las dos cosas a la vez. Quiero decir que este hombre, estamos hablando de una trayectoria de muchos años. O sea, que lo normal es que puedas tener un brote esquizofrénico en un momento determinado, que tengas delirios, pero que si estás la mayor parte del tiempo con alucinaciones y delirios, eso es incompatible con una vida normal y desde luego con todo este periplo que había llevado durante su vida y fue uno de los argumentos de la Fiscalía, es que este hombre, incluso uno de los psiquiatras que peritó, fue el director de uno de los centros en que estuvo internado, que dijo que cuando estuvo ahí internado, que se le había considerado pues que era un psicótico y que desde luego estaba en pleno juicio de sus facultades mentales y que no era peligroso. O sea, se le consideró... Menudo dictamen. Pues, pero vamos, que se le vio tan claro que controlaba, que le dieron el alta. Es más, era un hombre que la sensación era de que no era peligroso, de que era afable, no esas miradas que hemos visto en otros asesinos, como Manson, que asustaban tanto. En este caso ya lo vemos, ¿no? También destacaba por ser una persona pues, con la que cualquiera le dejaría sus niños. Claro, atendiendo a semejantes circunstancias nos encontramos ante un individuo que perfectamente pudo mantener su sobrevida, ¿no? Porque apariencia entrañable, familia, hijos, perfecto control de sí mismo, efectivamente podemos entender que costase tanto atraparlo. Y nada mejor para acabar el programa que hablar un poco de su actitud cuando ya fue condenado a la silla eléctrica, porque por lo visto él mismo tenía reservada casi una sorpresa, ¿no? Casi un último placer. ¿Cómo fue eso? Sí, estaba mirando que ponía... Sí, hay unas declaraciones suyas, sí, ¿no? Declaraciones, ¿no? Qué alegría morir en la silla eléctrica, será el último escalofrío. ¿No? Aquí esto me suena también un poco lo que decía Peter Kürten, ¿no? Que se fascinaba se deleitaba con la idea de escuchar su propia sangre cuando le guillotinasen. Quiero decir que son personas que hasta el último momento se les atribuye ese afán masoquista por morboso, el sufrimiento, ¿no? De sufrir. Incluso, fijaos, también otro hecho de la ejecución en la silla eléctrica, que llegó a fundir la silla eléctrica precisamente por esas agujas que tenía. La vemos ahora, la silla, bueno, estamos viendo ahora estamos viendo la silla eléctrica, antes era su celda. Que tuvieron que darle dos descargas, porque en la primera fundió el sistema, precisamente porque hizo cortocircuito con las agujas que tenía metidas en su cuerpo. Es increíble, con cualquier otro individuo realmente esto hubiera sido terrible, ¿no? Una primera descarga que le haría sufrir un montón y cortocircuito por culpa del metal que llevaba en su propio cuerpo. Pero viendo la pasión masoquista de Albert Fish, tuvo que ser un placer que poder recibir la segunda descarga, que fue la que definitivamente le mató. Con esto acabamos ya el caso de esta noche, como ven, una de las figuras más terribles, más atroces del siglo XX y probablemente de toda la historia del crimen, tanto por la naturaleza de los hechos como de sus víctimas, los niños. César, una noche más, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender, al menos en parte, porque es imposible, como bien dicen, Albert Fish se llevó a la tumba muchos secretos, pero al menos en cierto modo hemos conseguido llegar a entender qué pasaba por la mente de un criminal de semejante envergadura. Gracias, como te digo, César, muy buenas noches a todos, gracias por seguirnos. Os recordamos, como siempre, nuestro correo electrónico depredadores@ztv.es y os emplazamos a la cita de la próxima semana, donde sin duda volveremos a mostraros otro caso igual de inquietante. Muy buenas noches.